presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de AzTele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y bueno, vamos a tener un programa muy interesante, ya lo están viendo en pantalla con Agustín Guerrero, mes con mes platicamos con él, algunos temas muy interesantes de la agenda nacional, de Morena, también de la Ciudad de México y por supuesto del COVID, de las campañas políticas. Pero antes, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte, pues aquí al pie del cañón, de nueva cuenta en Si Yo Fuera Servidor Público. Y como tú bien mencionas, vamos a tener una muy buena charla con Agustín Guerrero, sobre todo porque ya dio inicio la efervescencia política electoral, ya está el jaloneo por las candidaturas a las diputaciones federales, locales, las alcaldías, las 15 gubernaturas que se disputan en 15 estados de este país. Bueno, pero sin más preámbulo, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido colaborador asiduo, Agustín Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muy buenas tardes, Miguel, Ricardo, buenas tardes al auditorio y como bien comentan, vamos a tener un espacio para hacer una reflexión política sobre la agenda nacional, la agenda de la Ciudad de México, el proceso electoral, el proceso de la pandemia que afortunadamente está disminuyendo, aunque justamente en estos días estamos siendo testigos un poco del rebote de lo que fue la Semana Santa, de la Semana Santa, que ha habido un incremento, afortunadamente no tan fuerte, pero pues sí, se resiente porque hay un incremento ligero de hospitalizaciones y de gente que lamentablemente pierde la vida, y son las consecuencias justamente de lo que se advirtió, de no tomar las medidas de seguridad, de sanidad, en la Semana Santa y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Se les dijo clarito que no se salieran, que no se fueran a la playa, pero ahí van. ¿Verdad? Pues sí, pues es que no entendemos, y eso también lo hemos dicho en varias ocasiones. Sí hay una responsabilidad, por supuesto, porque son autoridades, las autoridades tanto federales, estatales, pero también hay otra responsabilidad del ciudadano de a pie y yo creo que también hay que asumirla tanto de uno como de otro lado, ¿no? Pero esperemos que el escuchar precisamente este tipo de informaciones que desgraciadamente no quisiéramos escuchar, el que se van incrementando el número de fallecidos por COVID, eso también pues nos ayude a reflexionar y a cuidarnos más, que yo creo que eso es lo más importante, cuidar la vida. A ver, Vamos a arrancar, bueno, ya arrancamos de hecho la plática y una reflexión yo creo que muy importante, y también me gustaría que platicáramos, a ver, ya iniciaron las campañas y antes de estar ya al aire, Agustín decía un comentario muy acertado, o sea, bueno, ya empezaron las campañas, pero pues no se ven, ¿no? Y pues lo único que creo que sí se alcanza a ver, y estarán de acuerdo conmigo, es a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, todo tipo de descalificaciones. Y ahorita no vamos a poner, ahorita nada más por lo menos en esta parte, no vamos a decir quién dice más, simplemente yo creo que el ambiente general, o sea, les digo, en medios, en redes, es de descalificación, todos contra todos. A ver, Agustín, por ahí empezamos. Pues como bien lo dices, Miguel, ya llevamos 2 semanas y media. El 4 de abril arrancaron las campañas, prácticamente ya se fue la mitad del mes y pues no hay lo que veíamos en otros momentos, en otros procesos electorales. Prácticamente la ciudad está limpia, no hay ni siquiera espectaculares, se acostumbraba a llenar los postes de propaganda, no hay, las paredes, en fin,
ha habido un respeto también por parte de los partidos y de los candidatos a lo que son las medidas justamente contra la pandemia. No han efectuado ni mítines, ni asambleas. A lo más hay recorridos de algunos candidatos al interior de las colonias, de los espacios públicos, pero es mínimo. La verdad es que ha pasado de noche las campañas. Nosotros acostumbrados a que se volvía una parafernalia, había una pelea por las bardas, por los postes, por los espacios, pues ahora no hay esa efervescencia, y también me da la impresión un poco que hay desinterés hasta este momento por parte de la ciudadanía, como que tiene el pensamiento en otros temas más que en los procesos electorales. Si hacemos un recuento de estas 2 semanas, de cuáles han sido los temas electorales más comentados en los noticieros y en las redes sociales, pues es la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y la cancelación del registro de Raúl Morón en Michoacán, que ha concentrado pues un debate de si es correcto, si es justo el que el INE y el tribunal hasta este momento hayan suspendido su registro de estos 2 candidatos de Morena. Fuera de ellos, digamos, fuera de este tema que me parece que ha concentrado la mayoría de las opiniones a favor y en contra, pues los demás temas son muy locales. O sea, los demás candidatos a gobernador son temas muy locales. Probablemente lo de Nuevo León, en el caso de Clara Luz, tuvo una dimensión nacional por este video en el cual tiene una plática con el fundador de una secta ahí, ¿no?, que ella había negado y que tiene un impacto. Los demás candidatos en general de todos los partidos pues son muy locales su agenda, digamos, sus impactos, de tal manera que no tenemos ahorita un tema nacional. Sigue siendo en la mañanera donde se fija la agenda política, donde se fijan los temas, más ahora con estas reformas que se han hecho a diversas leyes. La primera de ellas es una reforma a la ley de telecomunicaciones, donde se nos ha informado que a partir de ya se publicó esta reforma, a partir de ya se va a integrar un padrón de usuarios de la telefonía celular, de la telefonía móvil, con una serie de requisitos que están planteando para este registro, que ha generado ahora una polémica hasta donde el aportar, el dar datos biométricos violenta los derechos humanos de los ciudadanos, y hasta donde también el uso de estos datos por parte de las telefonías, que son las que van a tener el control de estas bases de datos, pues es seguro. Ya en el pasado, en el 2009, Felipe Calderón echó adelante un registro parecido, el RENAUT, que duró 2 años, que no sirvió para nada. Al contrario, lo que se decía que iban a bajar los delitos, que iban a bajar las extorsiones, los secuestros express, que era de lo que se acusaba en el uso de los teléfonos celulares sin control. Pues no, resultó que no, que aumentaron los delitos en un número importante, significativo, y fue un fracaso. Y se tuvo que retirar el reloj. Ahora se plantea algo más o menos con la misma argumentación. Es una medida que busca reducir particularmente las extorsiones y los secuestros express a través del uso de teléfonos celulares. Y bueno, ya veremos. Esto se ha aprobado y hay un debate ahora en las redes sociales de si se aportan por parte de los ciudadanos estos datos o no. El otro tema también es una reforma al sistema judicial en México, donde se hace un conjunto de temas para elevar las penas a los jueces, a los magistrados, a los consejeros que tengan una actitud contraria a su responsabilidad, es decir, que se pasen de roscas, que sean ladrones, que vendan los amparos, que vendan la justicia, y en el momento en el cual se les compruebe que están en una actitud contraria al cumplimiento de la ley, pues recibir sanciones fuertes económicamente y de sanciones administrativas, como el retiro de los órganos en los cuales participan.
Sin embargo, viene al final de esta reforma un transitorio que ha generado una polémica fuerte en el sentido de autorizar que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, pues prorrogue 2 años más su periodo al frente de la Suprema Corte, lo que ha generado un debate porque la Constitución establece que el periodo por el cual será ocupada la presidencia de la Suprema Corte de Justicia son 4 años. Y dice este artículo de la Constitución, si no mal recuerdo es el 119, establece que el titular de la Suprema Corte de Justicia ocupará 4 años y no podrá reelegirse, ¿no? Y entonces hay un debate si estos 2 años de prórroga, ¿qué son? ¿No? Lo cual en estos días pues nos lo tendrá que resolver también la Cámara de Diputados. Ese tema ya está en la Cámara de Diputados y esperemos a ver cómo lo resuelven, ¿no? A ver, Pues Ricardo. sin duda son muchos temas muy interesantes, pero yo quiero empezar con el tema de electoral, que tú hablas de que ya empezaron, no se ve el movimiento, no se ve la euforia electorera. Hay cierta indiferencia, tú mencionas que como que la gente no está muy interesada, ¿no? Como que a la gente le vale. Yo te pregunto, Agustín, si esta indiferencia que hemos notado de parte de la ciudadanía terminará en el tema del abstencionismo, ¿es como que el reflejo o será como que la conclusión de lo que estamos viendo ahorita y que la gente no va a salir a participar, no va a salir a votar por lo que quieras, por el tema de la pandemia, porque están hartos, porque no quieren más de lo mismo, porque no quieren a Morena, lo que tú me quieras decir? Pero a ver, ¿está latente el tema del abstencionismo? Mira, en general las elecciones intermedias tienen una participación mucho menor a lo que son las elecciones presidenciales de cada 6 años. El promedio de participación en las intermedias está en el orden del 50%, el orden, en el caso de las elecciones presidenciales, están en el orden del 66, 67, 68%, o sea, 15 puntos más. Entonces, partamos primero de ese dato, todas las elecciones intermedias difícilmente superan el 50% de la participación. Sin embargo, ahora se ve un escenario que va a ir a la baja, o sea, no conozco yo ninguna encuestadora que en este momento nos proyecte que el nivel de participación vaya por arriba del 40%, que sería, digamos, el techo que en este momento habría de participación, y de ahí incluso puede haber estados, entidades donde haya una participación menor a ese porcentaje. Y resulta curioso también porque es la primera vez que se van a participar 10 partidos nacionales, los 7 que ya conocimos en el 2018, 3 partidos con nuevo registro, y luego en varios estados hay partidos locales, en una buena cantidad de los estados del país hay partidos locales. Tengo ahorita en la memoria el caso de Tlaxcala, que son 5 partidos locales, más los 10 nacionales, 15 partidos. En el caso de Puebla son 13 partidos. Aquí en la Ciudad de México ya hay un partido local, según recuerdo se dio este año. Elige, ¿no? Elige. Entonces tienes 11 partidos más candidatos independientes, que en algunos lugares lograron juntar sus firmas para registrarse. Bueno, ya va a haber candidatos independientes. Entonces, candidatos sobran. Pareciera que ese no es el problema. O sea, es la elección que tiene más candidatos en la historia moderna del país, en toda la historia del país. Estamos hablando de más de 21,000 cargos a elegirse, ¿no? Y tienes 10 partidos nacionales, pues estás hablando del orden de 200,000 candidatos por partido, más o menos. Son 2 millones de candidatos. Número suficiente para que se viera en las calles, para que se viera en las plazas públicas, para que se sintiera incluso en las redes sociales. Tampoco hay mucha presencia en las redes sociales, ¿eh? Yo he estado cargo de todos estos días y son los mismos de siempre. O sea, no hay una variación significativa que digas, hay un crecimiento de 10, 15% de personajes que no estaban en las redes, pero que ahora están en su carácter de candidatos o de precandidatos. No, tampoco se siente. Más bien es un debate en el que participan los actores pues más reconocidos de las redes sociales, ¿no? Y hay me parece poco incremento ahí.
Y sí, hay un riesgo de que el abstencionismo sea fuerte. Yo creo que es algo que no deseamos nadie, porque finalmente la política es un asunto que nos debe interesar a todos. Estamos eligiendo a quienes van a gobernar, en el caso de los estados donde va a haber elección de gobernador, para los próximos 6 años. Estamos eligiendo a quien nos va a representar por 3 años en la Cámara de Diputados, en los congresos locales. Temas fundamentales, porque luego siempre viene la crítica de por qué no se puso dinero para salud, para educación, para X o Y temas. Y los diputados, esa es su principal función, aprobar el presupuesto año con año, y tienen que hacer una explicación a la ciudadanía de cuál es el criterio para orientar el destino del recurso público, que es la tarea fundamental de los diputados. Entonces, hay suficiente número de candidatos como para que hubiera una mayor efervescencia, y no se ve. Yo creo que sí, mucho es la pandemia. O sea, estamos apenas iniciando la vacunación, ya con una mayor regularidad. Yo afortunadamente ya esta semana me aplicaron mi segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Espero que en unas 2 semanas ya haga efectos suficientes, pero es la excepción. O sea, la mayoría todavía de los adultos mayores de nuestro país tiene una dosis, y hay una parte significativa que falta por vacunarse, y toda la población menor de 60 años, de tal manera que me parece que esta condición va a impactar. Yo no creo que para la elección, que es dentro de mes y medio, en la primera semana de junio, el primer domingo de junio, pues podamos tener una situación distinta en términos de la vacunación. Había dicho el presidente que el objetivo, la meta para el mes de abril es tener vacunado al 100% de los adultos mayores de 60 años y iniciar la vacunación del segmento de 50 a 60, pero bueno, se está en ese esfuerzo, pero creo que todavía no se va a traducir en una mayor presencia pública de la gente durante las campañas, y tampoco hacia la jornada electoral. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Agustín Guerrero acerca de este panorama político, electoral que hay en México, que pues, no hay mucha efervescencia electoral como pensaríamos de que se estaría dando. Lo hemos reiterado, se han dado descalificaciones, han prevalecido muchos otros temas que no tienen que ver con lo electoral, que ha puesto como siempre en la agenda pública el presidente López Obrador. Por supuesto, la pandemia es uno de ellos, las vacunas es otro tema importante que se ha dado en esta agenda, en estos días que hemos tenido, pues toda esta, bueno, que tendría que ser una efervescencia electoral, sin embargo, no lo es. A ver, Agustín, me gustaría preguntarte lo siguiente, entrando de lleno a lo que es la parte electoral y que tiene que ver con Morena. Sin encajonarme en un solo tema, porque no acabamos, pero sí me gustaría hacer una reflexión de lo siguiente. A ver, yo empezaría con lo siguiente. ¿Qué necesidad tendría Morena para todo este embrollo que se está suscitando en Guerrero? Y lo digo porque, ¿qué necesidad? Porque todos sabemos, nos guste o no nos guste, hay que decirlo, Morena, con Salgado Macedonio o sin Salgado Macedonio, Morena va a ganar. Y yo sé que a lo mejor algunos conocidos que tengo de otros partidos me van a decir de groserías, pero la verdad es que sí. O sea, en Guerrero sí va a ganar Morena, con o sin Salgado Macedonio. Mi reflexión es esa. Si puede ganar sin Salgado Macedonio con un amplio margen, ¿qué necesidad tienen de hacer todo esto? Me parece que es, puedo entender, si me pongo en los zapatos de un político, pues puedo entender que es proyección nacional y son muchas cosas, sí, pero ¿a qué costo, no? Porque no solamente la proyección nacional tiene sus pros y sus contras. Sí, te proyecta en todo el estado, sí, pero en otros estados vas a ver qué proyección tan mala también te da todo lo que está pasando. Y recordando también todo lo que ha sucedido con el señor Salgado Macedonio, que lo han acusado de abuso sexual, o sea, y ha tenido acusaciones bastante serias. Yo diría, por una parte, eso, ¿qué necesidad? Tenemos, por otra parte, otro estado importantísimo para Morena, lo que es Nuevo León. Una candidata, yo no sé si no está al 100 o quería, pues, la pusieron a fuerza,
o no sé qué pasó, porque me parece que tienen dos excelentes tiradores Morena para tener, si no una amplia ventaja, yo creo que no tenían problema para ganar con Tatiana Cloutier o con Alfonso Romo. Me parece que cualquiera de ellos dos pudo haber sin ningún problema haber sido el candidato y no estarían ahorita ahí mordiéndose las uñas. Y por el tercer lugar. ¿Qué pasó? Digo, y sobre todo porque ya cayó el tercer lugar la pobre Clara Luz, ¿no? Con todas las... Digo, son las altas y bajas que se dan en las campañas, pero estamos de acuerdo, ¿no, Ricardo? Morena también es para que estuviera arriba por la efervescencia y el efecto López Obrador, que es lógico. Y el último caso que quisiera poner es el que sucedió tan solo ayer, creo que fue ayer o hoy, el candidato, el hermano de Ricardo Monreal. El famoso video en el cual le agarra una pompa a una candidata y digo, tengo amigos que se dedican a este asunto de crisis, precisamente cuando sucede una crisis así, pero lo peor, lo peor que hicieron fue negarlo. ¿Por qué? Porque se ve evidentemente que le agarra un glúteo y todavía la candidata lo niega, siendo que es evidente que pasó ahí. Ahí mi reflexión es, pues eso, para empezar, no es un delito. Es una cuestión, yo creo que también de doble moral por parte de todos los que hemos eso. Sí, yo creo que es una cuestión de doble moral. Pero sobre todo yo digo, bueno, si hubiera algo que criticarle al señor, simplemente sería, bueno, pues tú arréglate con tu esposa, si ella te perdona esas cosas, bueno, eso es cosa tuya, pero no deja de ser un delito. Siento que esas negativas lo hicieron más grande de lo que es, o sea, como tal, o sea, digo, mala suerte para ese candidato que ahora sí que lo agarraron con las manos en donde no, pero bueno, son 3 casos que pongo en los cuales creo que Morena no tenía necesidad de correr estas crisis que está pasando. Bueno, lo dices muy bien, Miguel. Los problemas de Morena se los genera Morena, ¿eh? O sea, no son resultado de aciertos de los adversarios, no son consecuencia de alguna acción política, alguna iniciativa de nuestros adversarios, de la oposición. Es de los neoliberales. ¿No? Así es. No son temas tampoco de la agenda pública, de la agenda política. Esto de David Monreal, pues es todo menos político. O sea, son cosas que efectivamente suceden y bueno, son bastante chicharroneras, llaman mucho la atención, truenan fuerte, ¿no? Pero para efectos de la vida pública, del quehacer, de la toma de decisiones, de los servidores públicos, de los legisladores, pues es un tema totalmente intrascendente. Y sin embargo, es lo que genera el morbo, digamos, incluso en las redes sociales. Y me parece que son errores también de control de daños, porque se comete un error y uno tiene que tener la capacidad de rebasarlo rápidamente. Lo peor que te puede ocurrir es quedarte en el error, porque empiezas a patalear hacia abajo. Entonces, se cometió eso, hay que aceptarlo, bueno, así es, se ofrece una disculpa pública si amerita la cuestión y vámonos para adelante. Pero negar las cosas, cuando es tan evidente, pues te genera una reacción. Es decir, además de todo eres mentiroso y además de todo eres soberbio, y en fin, ¿qué necesidad? Lo mismo pasó con el video de Clara Luz. O sea, es un tema donde ella había fijado una postura, sale el video, y hay que reconocer simplemente que se equivocó uno y punto. Y que no es una cosa que tenga una sobredimensión, que impacte el quehacer, la manera de pensar de una persona. Simplemente son errores como puede tener cualquier persona en su vida, pero hay que tener la humildad para reconocer que uno se equivoca, porque ese es el principal problema, que de pronto uno a veces piensa que los que se equivocan son los otros, que los que ven mal las cosas son los otros, que los que están buscando el prietito en el arroz como una obsesión son los otros y que uno es casi perfecto. Eso se llama soberbia. Entonces, cuando la soberbia te domina, pues no hay defensa. La soberbia es
la peor consejera para la toma de decisiones. Entonces, todo control de daños, cuando uno se equivoca, que es frecuente, tiene uno que reflexionar con puntualidad, con claridad sobre las cosas y tomar una decisión sobre la base de reconocer que uno comete errores y darle la dimensión al error, o sea, no permitir que te lo hagan más grande de lo que es. Y aquí ocurre al revés, que te lo hacen más grande que el error mismo. O sea, el detalle ya de que le agarró una pompis a una compañera ahí en Zacatecas, ya pasó 3 segundos, pero ya es un tema que ha estado todo el día, ya lleva 2 días y va a seguir. Entonces, ¿qué es lo que estás dejando ver? Que no tienes control de daños, que tú te están imponiendo la agenda. Entonces, vas a estar los siguientes días explicando que no fue cuando era muy sencillo salir y decir, me equivoqué, un error, ofrezco una disculpa a la compañera, a quien se sienta ofendido, y nos vemos. Vamos, y se acabó, ¿sí? Se acabó. Pero cuando lo niegas, pues te enredas. Luego sale la candidata también a decir que no es cierto, que él nunca la tocó. Dice, no es posible, de veras. No es posible. Hay cosas que no puedes negar. Ahí está. Ya reconoces que así fue, que te ganó la tentación. Y ya, pues, la tentación es un sentimiento humano también. ¿Quién no tiene tentaciones? Entonces, a veces te gana, es más grande la tentación que el espíritu. Y bueno, pues pasan estas cosas. Lo reconoces, ofreces una disculpa y vámonos, ¿no? Ya te liberas de ese tema. Donde quiera que te pares, va a llegar a cualquier lugar y los medios le van a preguntar sobre ese tema, cuando lo que importa es cuál es la propuesta, qué es lo que está proponiendo para él, que en este caso que es candidato a gobernador, para los próximos 6 años, cómo piensa sacar adelante el Estado, cuáles son las políticas públicas que piensa impulsar, desarrollar. Nadie sabe eso. O sea, si tú le dices ahorita la agenda de los partidos políticos, no sabes qué propone cada uno de ellos, de sus candidatos o de sus presidentes, cuál es la agenda que se está proponiendo en términos de las políticas públicas. Nada, todo es el chisme, todos son estos temas que son chicharroneros, digo yo, pero no tienen una trascendencia. Al final del día, eso va a pasar, se va a olvidar o va a quedar ahí, pero lo importante es lo otro, las políticas públicas, el presupuesto, las obras. La propuesta seria, ¿no? Así es, en esos temas es donde tú evalúas a los servidores públicos, a los políticos, o sea, en el resultado que le den a la sociedad. Digo, y ojalá y quede ahí en el anecdotario, ¿no? Porque imagínate que eso le pegue en el tema electoral, porque tengo entendido que él va arriba, muy arriba en las encuestas, va muy bien posicionado y esperemos que esto no le pegue directamente en la preferencia electoral, ¿no? Pues es que, digo, en esos temas los tragos amargos hay que echárselos rápido, ¿no? Porque si lo dejas que dure, son campañas muy breves estas, quedan prácticamente 10 días de abril y todo mayo, o sea, 40 días de campaña. Entonces, ya tienes que cerrar ese tema para poder colocar otros. Si eres presa de un solo tema, sí te va a costar electoralmente, no hay manera de evitar que te cueste electoralmente, pero ya sería, ¿cómo te diré? Pues exhibiría mucha inoperancia por parte de sus asesores, de él mismo, no darle la vuelta a este tema tan rápidamente, ¿no? Creo que va a durar poco ya. Pues sí. Ahora, a mí me llama mucho la atención que Santiago Nieto ha estado como que protagónico en el sentido de que de repente el caso de Samuel García ya en Nuevo León ya va repuntando, que incluso en algunas encuestas ya lo ubican en primer lugar. De repente ya le sacan por ahí sus trapitos de que ha evadido impuestos, de que ha lavado de dinero, de que hay una investigación acerca de sus cuentas y de su lana y de cómo ha obtenido su riqueza. Y se ve la mano de la unidad de inteligencia financiera. ¿Tú crees que realmente esto abone en el tema de una buena imagen del gobierno de López Obrador, de que tenga ahí a un operador que esté utilizando este tipo de información para frenar a ciertos candidatos, para hacerlos caer un poco, para, pues no sé, hasta cierto chantaje
para que decirles, bueno, mira, aquí tenemos tu información, tus trapitos y aguas, ¿eh? ¿Cómo ves tú esa información o ese dato? Mira, no creo que A ver, Agustín, aguántame tantito. Vamos mejor a la pausa para no cortar la idea y regresamos con tu respuesta. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, amigos, regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Seguimos charlando con Agustín Guerrero sobre ese tema que es muy apasionante, el tema de las campañas políticas electorales. Y quedó al aire una pregunta en el tema de que qué tan riesgoso es que se utilice un tema muy delicado como es el de la unidad de inteligencia financiera que la encabeza Santiago Nieto, y que muchas veces como que da la sensación de que se está utilizando para frenar algunos candidatos, para chantajearlos, para, pues así como que evidenciarlos de que tienen trapitos sucios y que eso podría afectarles en la carrera política que estén compitiendo, por el cargo que estén compitiendo. Yo mencionaba el ejemplo de Samuel García, que ya va muy arriba en las encuestas, que ha tenido que pagar sus errores Clara Luz Flores. El candidato del PRI también ha cometido algunas fallas y eso le va pegando. De alguna forma, con las acusaciones que sacó Adrián de la Garza, diciendo que este cuate ha lavado dinero y que tiene ahí unos bienes inmuebles y que se le está investigando acerca de sus recursos y que hay una investigación en curso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué opinas tú al respecto, estimado Agustín? Mira, yo creo que para todo hay tiempo, para todo hay momentos. Yo creo que efectivamente los partidos políticos tenemos la obligación de revisar con lupa los antecedentes de cada uno de nuestros candidatos, todo lo económico, lo social, si no tiene denuncias penales, si no es materia de hechos presuntamente constitutivos de delitos, ¿no? Y tiene un modo honesto, honrado, de vivir, de comprobar sus ingresos, ¿no? No se trata de que no tenga dinero, ¿no? O sea, aquí la gente puede, como resultado de su trabajo, tener una condición muy holgada para vivir. Eso no es el problema. Y yo creo que los partidos lo tenemos que hacer antes de, y cuidar muy bien eso, de tal manera que ya cuando lo postulas, sabes que no te van a sacar nada, nada que tenga... De que no va a haber sorpresas, ¿no? Así es, que va a haber sorpresas. Me parece que es algo que todos los partidos lo tenemos que hacer, y aún así siempre hay alguna sorpresa. Digo, también a veces se nos cuelan a alguien que es impresentable, y bueno, pues ahí están, y se paga una consecuencia. Es el caso de un candidato que postuló el PT en San Martín Texmelucan, Mauricio Toledo, conocido como el Tomate. Sí. Trae la sede corrupto aquí en la frente. Reputación. Ese señor no va a poder salir a hacer campaña porque te roban la cartera, ¿no? Entonces, el partido sabe que si lo postula, lo van a acorralar, porque pues tiene muy mala fama pública y además él está sujeto a un proceso judicial. Lo que yo no comparto es que órganos del Estado, del gobierno mexicano, se utilicen con fines político-electorales. No me parece ético eso. Yo creo que Santiago Nieto, si tiene dudas o líneas de investigación sobre quien sea, ¿no? Lo tiene que hacer como se hacen estas cosas, con la reserva a la que está obligado. O sea, no puede andar declarando a nadie ni decir, ya abrimos una línea de investigación sobre... No. Si hay eso, hasta que se concluya eso, entonces ya se presentan pruebas. No se anuncia que se está haciendo una línea de investigación. A mí nunca cuando éramos oposición, nos molestaba muchísimo que nos quisieran acallar, que nos quisieran atacar con ese tipo de maniobras, ¿no? Y ahora que somos gobierno, me parece que tenemos que actuar con esa ética que reclamábamos nosotros cuando éramos oposición. Yo particularmente siempre he pensado en este proceso que Santiago Nieto debió haber sido el candidato de Morena en Querétaro. Creo que era el mejor. Era muy fuerte. Sí, era fuerte, o sea, ¿no? Y sabemos que podría haber ganado incluso.
que Querétaro, bueno, es una de las fortalezas del PAN, ¿no? Es una de los espacios de mayor respaldo, presencia panista, pero creo que Santiago Nieto debió en algún momento tomar la decisión de ser el candidato de Morena. Ganes o pierdas, porque así es esto. No hay nadie que tenga en su línea, así en tu línea de la vida, que digas, tú vas a ser gobernador o vas a ser presidente, ¿no? Tú compites, participas y ganas o pierdes. A veces te roban la presidencia, como pasó con Andrés Manuel, pero no hay nada que digas, vas a ser gobernador, entonces me apunto. No, eso no es así. Se participa, se compite, si se tiene una buena estrategia, se tendrán resultados, se crecerán los apoyos, y si piensa uno que con el puro nombre va a caminar, bueno, pues se va a pagar un costo por una situación así. Entonces, yo creo que Santiago debe dedicarse a lo que el presidente le confió, que es efectivamente investigar, pero actuar con mucha responsabilidad, sin permitir que se filtren sus investigaciones que esté llevando adelante, y mucho menos que sean utilizadas como arietes políticos. Me parece que eso no viene al caso. O sea, no hay nada. Sobre todo porque está el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Pues y cuando hay una acusación, pues el que acusa tiene que presentar las pruebas. Sí. Exactamente. Y las tiene adelante. Lo que no se puede hacer es, estoy investigando, o voy a iniciar, o tengo sospechas, pero el debido proceso obliga a la autoridad a guardar la discreción del caso. No puede mencionar ni el nombre, ni el tema, ni nada. Simplemente hay una carpeta de investigación, punto. Ya en el momento en que se concluya y tenga elementos, tenga pruebas, lo que procede es presentarla ante un juez o presentarla frente a la fiscalía para que la fiscalía proceda a solicitarle a un juez la orden de aprehensión o la orden de presentación del presunto responsable. Pero no vas a detener a nadie saliendo a dar una conferencia de prensa. Claro. Es que como que da la impresión de que le gustan las filtraciones, por un lado, y por el otro, ya hasta Gers Manero se enojó, ¿no? Hay un pleito ahí con ellos dos de que pues, siempre anda ventilando en medios y anda ahí como que filtrando información cuando el propio Gers Manero o la fiscalía pues no sabe, dice, no, pues no hay ningún proceso contra esa persona, no es cierto, ¿no? Ya ha tenido que... Exactamente, y eso de alguna forma afecta al gobierno que está representando, ¿no? Es que, a ver, el responsable de la Procuración de Justicia, de las investigaciones judiciales, es la Fiscalía General de la República. Ella tiene esa obligación constitucional de investigar los presuntos delitos y a los presuntos delincuentes. La unidad de investigación financiera, de inteligencia financiera, es una instancia coadyuvante, pero sus investigaciones no pueden andar en 8 columnas, primera plana o en el debate público, porque la persona a la que se está involucrada ahí puede arguir que se le está violentando sus derechos y que no se está respetando el debido proceso. Ya hemos visto cuántos casos no hemos visto de gente que detienen y que sale, no porque no sea culpable, sino porque no le respetaron los procedimientos, y por puros procedimientos ahí andan nuevamente en la calle. Y me parece que esa es la primera obligación que tiene un servidor público que tiene la responsabilidad en el tema de la justicia, es cumplir con la ley, o sea, cumplir con Exacto. Los cuidar los casos, cuidar los expedientes, no ser ellos los que le den el motivo al delincuente para que entre y salga el mismo día. Eso es, entonces no te sirve. Si tienes un investigador que por los errores del procedimiento te agarra a un ladrón, pero por ese mismo error del procedimiento en la tarde ya está libre, pues no te sirve. O sea, ¿para qué lo quieres si no te está ayudando a combatir la delincuencia? Simplemente se está colgando medallitas de papel, porque ni siquiera son medallitas de oro, ¿no? Exacto. Oye, Agustín, a ver, ¿cómo crees que termine todo este caso de Félix Salgado Macedonio? Digo, me refiero, o sea, finalmente, ¿en qué crees que termine todo esta bola de nieve que ha crecido, y en algún momento va a tener que explotar, va a tener que tener un final, pero va a terminar en algo? Y nada más quisiera hacer un
poner un asterisco ahí en el asunto de Salgado Macedonio. Me pareció realmente, digo, más allá de los insultos a la autoridad electoral, que digo, podemos entenderlo o no, digo, pero es parte también de la efervescencia, pues, del que hay del momento. Eso lo puedo entender, pero lo que no puedo entender son las amenazas, inclusive de que vamos a ir a su casa si quieren su dirección y hablar de la esposa de este señor Lorenzo Córdoba. Me parece que eso sí ya rebasa mucho, ¿no? O sea, creo que eso pues es indebido y creo que eso no está bien. Pero ¿en qué crees que termine? Porque, y lo sostengo, yo creo que Morena no tiene ningún problema en ganar Guerrero. Así, y no solamente lo creo yo, pues digo, lo hemos platicado aquí, los números lo dicen. Morena no va a ganar Guerrero. Morena va a ganar Guerrero, Morena va a ganar Michoacán, independientemente del candidato, independientemente de quién, como tú comentas, quién vaya a ser el candidato. Son 2 estados donde Morena tiene un respaldo muy fuerte en Guerrero y en Michoacán. Yo creo que se ha perdido de vista el tema central, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual el INE primero y luego el tribunal no resuelve de fondo el asunto de cancelarle su derecho a aparecer en la boleta electoral? O sea, ¿cuáles son los motivos que están ahí? Y de pronto te gana la boca y te vas contra Lorenzo Córdoba y compañía y te sales del tema. O sea, eso no es el asunto central, ese no es el asunto. Ni siquiera debería de estar eso, pero bueno, son esto que yo comento, que es la envoltura de la agenda política. De pronto aparecen muchos temas que no vienen al caso y que consumen mucho tiempo y mucho pensamiento. Mira, el asunto acá, yo lo he revisado, el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales establece que es una obligación de todos los que participan en la selección de un proceso electoral para candidatos como aspirantes, entregar su informe de campaña, ¿no? Eso dice el 229, que todos están obligados a entregar su informe de campaña. Hayas o no gastado un peso, porque hay muchas actividades que tú haces de campaña para pedir el respaldo a tu persona, que no te gastas un peso. Te puedes gastar las horas de los zapatos, te puedes gastar los pantalones y no te gastas un peso en muchas actividades de campaña. Pero estás obligado a entregar un informe, así sea de 0 pesos, 0 centavos. Y aquí la razón que se ha dado es que no se entregaron estos informes de gastos de campaña. ¿Qué dice hoy Félix Salgado? Y también Raúl Morón, que ellos entregaron su informe como aspirantes, como individuo, al partido, y que el partido no lo entregó en tiempo y forma, que lo entregó extemporáneamente después de que se vencía el plazo para la entrega de los reportes. Es más claro ese asunto en el caso de Michoacán. En el caso de Raúl Morón, desde el primer día, él dijo, a ver, espérenme, yo entregué mi informe al partido, y el partido, en lugar de entregarlo en el plazo que está previsto, lo entregó después. Pero no es mi responsabilidad, ¿sí me entienden? O sea, yo cumplí, tenía que entregar mi informe, y si el partido no lo entregó, no me puedes sancionar a mí, si yo te demuestro que yo entregué mi informe al partido, que es el representante que lo entrega. También eso son cosas más finas de la cuestión electoral que la gente en general no conoce. Muchas veces la gente piensa que el candidato va y se registra. No, los candidatos no van a registrarse. Los partidos políticos tienen un representante ante el INE o ante los organismos electorales estatales, y él es el que registra a todos, ¿no? A gobernadores, a diputados. El candidato te puede acompañar, pero el que hace el registro, el que acredita el registro, el que entrega los papeles y el que da una dirección para estar en comunicación y conocer de requerimientos de la autoridad, es el representante del partido, no el candidato. Entonces, el candidato le entrega al partido sus informes, y hay una responsabilidad del partido si no las entrega o los entrega extemporáneamente. En ese alegato creo que ellos tienen razón. O sea, ¿por qué me vas a sancionar a mí si yo no fui el que incurrió en esa falta?
En todo caso, sanciona al partido, y fuerte, porque si es un asunto fuerte. Tú tendrías que sancionar a los candidatos si el candidato es el que tiene que llegar al Instituto Electoral con su informe, con su folder, o con su USB, decir, aquí está mi informe, pero los candidatos no van. Para eso tienen un representante. Sí, claro. A ver, aguántame, Agustín, me tengo que ir a la pausa. Regresamos para rematar este tema, por favor. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, amigos, ya estamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Seguimos conversando con Agustín Guerrero sobre este apasionante tema de las campañas político-electorales que van a concluir el próximo 6 de junio. Y bueno, se quedó ya a punto de concluir tu comentario acerca de la situación del Toro, de Félix Salgado Macedonio, si al final de cuentas va a alcanzar la candidatura o no, o qué va a pasar con su situación legal para que pueda ser el aspirante de Morena para el estado de Guerrero. Mira, yo creo que el tribunal va a revisar a fondo los elementos. Creo que hay suficientes datos como para ubicar que efectivamente la responsabilidad de la falta de entrega de los informes es del partido y no de los aspirantes en ese momento. Y creo que va a pedirle al INE que con ese criterio revise la sanción, es decir, que le regresen las candidaturas tanto a Morón como a Félix Salgado, y creo que le va a imponer una multa fuerte, ejemplar a Morena. Creo que va a ser una multa significativa para Morena, porque sí hay una disposición expresa en el 229 y en el libro octavo de la ley electoral, de procedimientos electorales, de procedimientos electorales, que establece que la falta de entrega de informes, y no habla de montos, puede ser $1, puede ser $1 millón, puede ser 10 millones, o sea, no distingue montos. La sanción a esa falta de entregas es la cancelación del registro del candidato. Eso así está en la ley, es expreso, pero me parece que sí se tiene que ubicar quién es el responsable de no haber entregado. Si la autoridad electoral, con todos los elementos, llega a la conclusión de que el responsable de no haber entregado el informe fue el candidato y no el partido, lo que procede es la cancelación del registro. Pero creo que a estas alturas, pues sí está claro que el responsable fue el partido y no el candidato. Entonces yo espero verlos en la boleta electoral, y creo que pues van a tener un resultado positivo tanto Félix como Raúl Morón. Bien, Ricardo. Bueno, ya en esta recta final del programa, querido Agustín, que nos digas cuál es tu previsión para Morena en esta elección que es la intermedia. ¿Cómo le va a ir? ¿Van a retener nuevamente el Congreso? ¿Van a tener mayoría en el Congreso? De las 15 gubernaturas, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cuántas se van a ganar? ¿Cuántas va a obtener el partido en el poder? ¿Cómo va a estar compuesto la oposición en el Congreso? De tal forma que pues, haya ahí un cierto equilibrio, ¿no? Cuéntanos ahí tu opinión, tu previsión que tienes para este proceso electoral 2021. Mira, de las 15 gubernaturas que están en juego, solamente hay una de Morena, que es la de Baja California, que se va a renovar. La de Baja California, con Marina, que es la candidata de Morena, va a ganar Morena, o sea, su única gobernatura que está en juego, la va a mantener. Todas las demás son o del PAN, o del PRI, o incluso hay una del PRD, la de Michoacán. La del PRD la va a perder, o sea, en Michoacán el PRD va a dejar de tener gobiernos estatales, y creo que en el caso del PRI y del PAN, la mitad de lo que tienen lo pueden perder, ¿no? Creo que Morena, un resultado de unas 10 gobernaturas de las 15 es bastante positivo, o sea, cambiar prácticamente 2/3 partes de lo que está en disputa para las gobernaturas, cambiar de color, me parece que es un resultado importante. Yo no creo en los carros completos tampoco, o sea, creo que también hay gobiernos del PAN y del PRI tienen respaldo ciudadano, puede no gustarnos, pero tienen respaldo y bueno, van a mantener algunas de estas plazas. Pero yo creo que Morena va a tener unas 10 de las 15 gobernaturas, y digo, eso es un buen resultado. Creo que menos de eso ya empieza a ser un fracaso, menos de 10, de 9, 8, 7, aunque sea, o sea,
al final del día estás ganando más de una, porque tenemos Sí, más de lo que tienes, ¿no? la mantienes, ganando otra y otra y otra, pues es un resultado positivo, pero en la expectativa que se tiene de Morena debería andar ganando alrededor de unas 10 de las 15. Y en el caso del Congreso, bueno, ahí es mucho más incierto, no tengo yo duda de que en las regiones tradicionales de fuerza de la izquierda, Morena va a tener un gran resultado, o sea, puede tener incluso la totalidad de los distritos que se van a disputar en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas, en el sureste, ahí Quintana Roo, Yucatán, la Ciudad de México, creo que le va a ir muy bien, el Estado de México, pero como siempre en el norte las cosas empiezan a tener un tinte distinto, ¿no? Entonces yo creo que Morena puede muy bien aspirar a ir por la mitad del Congreso. Creo que sería un buen resultado ir por la mitad del Congreso solos. Luego ya habrá que ver las alianzas parlamentarias, las alianzas legislativas, pero creo que hay condiciones para que Morena pueda tener un resultado positivo en más de 150 distritos electorales, de los 300 que están en juego. Muy bien, estamos en los últimos minutos y a mí sí me gustaría conocer tu punto de vista. De hecho, siempre te sigo ahí en el Facebook y veo tus comentarios. Y un tema que no podemos hacer a un lado es el asunto de ampliar o no el mandato de Arturo Saldívar. Ya lo habías comentado en el preámbulo de este programa. Y yo te quería preguntar cuál es tu punto de vista. Yo conozco parte de lo que dices en el Facebook, pero así a fondo, esto realmente le viene mal al país, ¿no? O sea, el ampliar, y además de que cómo lo hicieron la gente ahí en el Senado de la República, es decir, pues así de repente a alguien se le ocurrió poner algo así como una ampliación que sabemos de que no es cierto, que no es una ocurrencia. Me parece que es algo perfectamente pensado y además pues da mucho de qué hablar. Se habla de que, bueno, que esto es un ensayo. Podrá ser un ensayo, no para la reelección del presidente de México, pero bueno, en este momento el tema no es la posible reelección del presidente, sino la ampliación del periodo de Arturo Saldívar. O sea, me parece que eso sí es delicado. Y además que el presidente lo apoye. Es inconstitucional. O sea, y el presidente dice que no lo es, ¿no? No, sí es, porque, a ver, la Constitución establece que el mandato del presidente son 4 años. Él fue electo en el 2018. Arturo Saldívar fue electo en el 2018. Termina en el 2022, esos son los 4 años. Eso dice el 119 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Así es. Esta otra es un transitorio en una ley secundaria. O sea, esta reforma que se hizo de la ampliación, que es un transitorio, o sea, son de esos artículos para la operación de cualquier reforma que tú hagas a la ley, tienes que meter un transitorio, que básicamente ahí explicas el periodo en el que va a entrar en funcionamiento, las medidas que vas a tener que hacer adicionales para que entre a plenitud, en fin, una serie de cosas, pero los transitorios desaparecen en el momento en que esa cuestión se realiza. O sea, los transitorios no son parte de la ley, no son parte del cuerpo, de la sustancia de la ley, sino son menciones a la operación de esa ley, nada más. Y o sea, por ejemplo, el transitorio más famoso de todas las reformas es: la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Transitorio 1. En el momento en que entra en vigor, se acabó el transitorio, ya no existe. ¿Qué existe? Toda la naturaleza de la ley, toda la sustancia de la ley. Esa es permanente hasta que alguien la reforme. Entonces, no puedes tú comparar un transitorio que viene en esta ley con un artículo constitucional, con un plazo que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, no hay comparación. Por eso digo que es inconstitucional. Y si estos 2 años los metes a la Constitución, al 119, como parte de ese artículo, no tenemos nada que discutir, es constitucional. Pero mientras no esté en la Constitución y quiera meterse en un transitorio, en una ley secundaria, pues es eso. O sea, es una... Además, Saldívar sabe que hay alguien que es constitucionalista en este país, es Arturo Saldívar, así que sería bueno que él hubiera hecho una opinión, una postura
sobre esta reforma que hizo el Senado mexicano. A mí me parece que está claro el asunto. Creo que la reforma es buena, todo lo demás que se hizo, me parece que efectivamente el Poder Judicial requiere una reforma y requiere que esté gente proba, que esté gente honesta, ¿no? Y creo que ahí hay gente también que tiene esas condiciones, pero mira, colocados así como se ha puesto, ¿no? Es que Arturo Saldívar garantiza que la reforma se lleve adelante, ¿no? Siempre hay que colocarse en el caso extremo, en la abstracción más extrema. ¿Cuál es la abstracción más extrema de este tema? Pues que Arturo Saldívar, por X razón, no estuviera el día de mañana, que tuviera un accidente y que no pudiera estar estos 2 años siguientes que dice la ley. ¿Se va a parar la reforma? ¿No se va a llevar adelante? No, se va a hacer con otra persona distinta, ¿no? Pero ya está trazada la ruta de lo que hay que hacer. ¿Qué nos toca a los ciudadanos? Pues checar, garantizar que esa reforma, que si es una reforma de fondo para mejorar la impartición de justicia y para terminar con la corrupción en el sistema judicial mexicano, se aplique. Eso, con Saldívar o sin Saldívar, lo tenemos que hacer todos. Sacar la lupa y ver que efectivamente esa reforma llegue a buen puerto. Pero eso es mucho responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos. Entonces, creo que es un debate falso. O sea, creo que no. Lo importante de todo este proceso es que se tiene hoy una nueva ley con medidas correctivas, con sanciones ejemplares para jueces, magistrados, consejeros que les gane la tentación de la corrupción, que rindan cuentas, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Y bueno, sí hay diferencia de un magistrado a otro, de un ministro a otro, pero nada que ponga en riesgo la ley. Creo que no puede salir mejor con uno que con otro, sí. También cuenta el estilo personal. No es lo mismo el Barcelona con Messi que sin Messi. Sí. Y sin pesa Messi, ¿no? Pero tampoco desaparece el Barcelona si se lesiona Messi un mes, ¿no? Le va a costar más trabajo ganar, pero sigue ganando. Pues digamos que nada de qué preocuparnos entonces en ese sentido. No, yo creo que no me parece que lo importante del tema es conocer la agenda que se reformó. Nadie habla de eso, Ricardo. Luego nos vamos por los buscapiés. O sea, lo importante de esta reforma no son los 2 años de Arturo Saldívar. Lo importante de la reforma son todas las modificaciones que se hicieron sobre las atribuciones y las competencias, la rendición de cuentas de los magistrados, de los ministros y de los consejeros. ¿Quién conoce eso? ¿Quién sabe de eso? Nadie. Tú le preguntas a cualquier opinador de las redes sociales, oye, ¿en qué va a mejorar la impartición de justicia en nuestro país con esta reforma? Nadie sabe, porque nos vamos, si son 2 años o no 2 años, esa es la pura envoltura. Lo importante está adentro y eso es lo que tenemos que reflexionar, que conocer, porque al final del día es lo que nos van a aplicar, ¿eh? Esa reforma es la que nos van a aplicar. Claro. Arturo Saldívar o no esté Arturo Saldívar, esa reforma es el marco legal para lo que viene en la vida judicial en el país. Pues muy bien. Pues muy interesante todo lo que hemos platicado en estos minutos. La verdad que se ha ido como agua. No sé si quieras dar una conclusión final, Agustín. Bueno, yo invito a la gente a que se documente, que se informe, más allá de las apariencias, a que busque las razones de ser de cada proyecto político con seriedad, que escuche qué proponen los diversos candidatos de todos los partidos, incluyendo los del mío, los de Morena, porque lo que se va a tomar la primera semana de junio, la decisión de ir a votar, no es por la simpatía, por el agrado, por la manera de ser de tal o cual persona. Son decisiones que van a trascender nuestra vida cotidiana, nuestra vida social, nuestra vida pública, y por lo tanto, pues hay que saber elegir, hay que actuar con mucha conocimiento, y yo creo que eso es parte de la cultura democrática que nos falta en nuestro país. O sea, menos discusión por encimita y más discusión de los temas centrales, fundamentales que requiere el país. Y yo creo que estamos a tiempo, nos queda mes y medio
para que los ciudadanos se den un tiempecito para revisar las plataformas electorales. Ahí están en las redes sociales, puede entrar uno ahí al INE y se van a encontrar las plataformas y hacer una comparación de lo que cada quien plantea, escuchar los discursos. Es muy importante no lo que se dice, sino lo que no se dice. Lo que yo espero de un candidato y de pronto no lo dice. Y se va por las ramas, Entonces ese no genera confianza. O sea, puede ganar simpatía, pero no confianza para el desempeño de un cargo, ¿no? Entonces yo invito a los ciudadanos a que pensemos varias veces si la decisión que tomamos es la mejor, la correcta para el bienestar de la comunidad. Me pido funcionar a los sobre agenda, ¿no? Las más personas, más los intereses, que meterse en las redes sociales, pero para cuestionar, para preguntar a usted qué piensa de esto, qué otro, qué más centrales de la vida pública, ¿no? Muy bien. Perfecto, Agustín, pues te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. La verdad, como siempre, muy interesante tus puntos de vista. Y pues nos vemos próximamente porque esto ya está calentando cada día más. Esperemos que haya más temas, como bien dices tú, que los analicemos, por supuesto, a fondo, no solamente a los chicharroneros, ¿no? Todos los temas. Sí. No, creo que va a haber condiciones para hacer una buena reflexión, va a haber elementos. Sigue siendo, yo creo, 2 proyectos de país, o sea, no hay más. Puede haber muchos matices. Hay un proyecto claro que es el de Andrés Manuel López Obrador, que se encarna de muchas formas a través de Morena y sus aliados, y la oposición, que no termina de delinear una propuesta para el país. Uno no alcanzo a distinguirla, más allá de la crítica, que pueden tener razón en muchas cosas, de criticar a Andrés Manuel López Obrador en muchas cosas, no lo niego, pero no es la crítica la que hace la plataforma, la que hace el proyecto. Claro. ¿No? Entonces, esa parte me parece que, por respeto también a los ciudadanos, sería bueno que la oposición dijera, bueno, ¿qué es lo que piensa hacer? Incluso en un ejercicio de autocrítica de lo que tuvieron el gobierno, no hicieron, y ahora que no lo tienen, ¿qué podrían hacer en el caso de que tuvieran la mayoría en esta elección de junio, ¿no? Pues sí. Exactamente. Muy bien. Claro. Pues muchísimas gracias, Agustín. Nos vemos próximamente. Sale, muy bien. Un placer, Agustín. Nos vemos, Ricardo. Y gracias a todo ese gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Hasta LTV. Nos vemos. Hasta pronto. Nos vemos. Wow, MX.tv